Hola metaleros, ¿qué tal? Hoy hablaremos de una de las figuras más importantes del black metal sueco, que ya hemos mencionado en otro vídeo. Que pertenecía a una orden satanista algo extremista. Convicciones que llevó a todos los aspectos de su vida y su muerte. ¡Comenzamos! John Andreas Nordtveit nació el 28 de junio de 1978 en Strömstad, Suecia. Fue cofundador junto con el bajista Peter Palmdahl de la banda de blackened death metal Dissection. En 1989 como compositor, vocalista principal y guitarra, a la que se unió como baterista Ole Olman tras dejar la banda en la que también estuvo con John Nordtveit, Rabbit's Carrot y Sirens Gel. Y como guitarrista John Sweslots, que se unió en 1991 reemplazando a Johansson, dando forma a este conjunto y haciendo de Dissection una de las bandas más importantes del metal sueco. Antes y después de formar Dissection, estuvo en otras bandas. Aparte de las ya mencionadas anteriormente, formó parte de Niflheim, Satanizer, de Infernali, Terror, de Black y Ophthalmia, que por cierto el bajista de esta última banda era su hermano Emil. Además, Emil estuvo durante un tiempo en Dissection, antes de entrar a formar parte de la banda de metal industrial Deathstar, al igual que Ole. Nordtveit comenzó a tocar la guitarra con 8 años, de ahí su fuerte pasión por la música. Creció rodeado de rock and roll y de ahí a muy temprana edad empezó a escuchar heavy metal. Según el propio Nordtveit, cuando formaron Dissection querían explorar en la música oscura. Para él, su estilo de vida siempre ha tratado de romper los límites y llegar más allá de cualquier nivel de existencia. Confesaba que al inicio de comenzar la banda, mucha gente podría creer entender sus intenciones. Tal vez a nivel artístico sí, pero que muy poca podría llegar a entender lo que realmente pretendía. Solo algunos, al indagar en ello, se darían cuenta de que realmente iba bastante lejos y que había otros caminos por recorrer, que solo algunos estaban preparados para dar el paso y recorrer realmente el camino de la oscuridad. Dissection se convirtió en una verdadera influencia en el metal extremo, pero también en las corrientes más oscuras. Tanto es así que llegó a formar parte del Inner Circle y que visitaba mucho a Euronymous en su tienda Helvetet. De hecho, en una ocasión, en un evento organizado por el Inner Circle en la Skin, con Fester a la cabeza, finalizaron haciendo una jam session en la que participaron Euronymous y Nordtveit en las guitarras, Estean Occultus en la voz y Ole Homan en la batería, tocando Freezing Moon y un par de covers más. Y esta muestra de fraternidad y camaradería pues era la esencia del Inner Circle. De hecho, en 1991, para homenajear a Death por su muerte, Dissection interpretó la canción Freezing Moon en un concierto en Falkenberg y editaron una edición especial no oficial de The Grief Prophecy en la que la portada incluía uno de los dibujos de Death. Y cuando Euronymous fue asesinado, también quiso rendirle un homenaje, participando en un recopilatorio dedicado a él con el tema Where Dead Angels Lie y Elizabeth Bathory. Pero aparte del Inner Circle, que era así como una especie de club social del movimiento extremo escandinavo, John pertenecía a la MLO, una orden ocultista fundada en Suecia en 1995 y que posteriormente sería renombrada como el Templo de la Luz Negra. Y uno de los fundadores de esta orden era Vlad, un amigo de John. Esta era una organización que llevaba todas sus creencias al límite. Practicaban todo tipo de rituales en los que supuestamente se incluían sacrificios de animales. Y toda su filosofía se recogió en el Grimorio Libera Serate, escrito por el Magister Templi de la Orden Frater Nemidial, y que desde el 2002 lo puedes encontrar en internet en noruego o en sueco. Por cierto, Acerate es el nombre de los 11 dioses anticósmicos descritos en el libro. La MLO es una organización caos gnóstica que busca la verdadera luz a través del estudio, el desarrollo y la práctica de todos los sistemas mágicos oscuros, gnósticos y satanistas. El objetivo es crear una síntesis entre todas las tradiciones oscuras de todos los eones. Y de esta manera, la creación de las claves ocultas que abrirá las puertas al próximo interminable eón oscuro será posible.
posible. Creen que el caos es un plano de posibilidades infinidimensional y pandimensional en contraste con el cosmos, que solo tiene 3 dimensiones espaciales y una dimensión a tiempo lineal. También creen que, en comparación con el tiempo lineal del cosmos, el caos puede describirse como atemporal. Los seguidores de la MLO practican todos los senderos de la mano izquierda, pero los 3 sistemas mágicos y filosóficos principales y más importantes de la orden son el setianismo draconiano, el gnosticismo sumerio y el anticábala clifótico. Para ser miembro, previamente se necesita ser satanista anticósmico y practicar abiertamente la magia y estar de acuerdo en todos los pensamientos misántropos anticósmicos de la orden, y sobre todo estar dispuesto a dedicar su entera existencia a la verdadera voluntad de la orden, de acuerdo con los dioses oscuros. Convertirse en un iniciado es un largo y difícil proceso y puede tomar años, además de estar plenamente de acuerdo con su filosofía y practicarla abiertamente. Notebait escribía sus letras mientras atravesaba su exploración en estos senderos y corrientes. Pensaba solamente en eso, era todo lo que conformaba su vida, así que lógicamente sus letras reflejaban este camino. Se expresaba a través de la música, pero más que el hecho de expresar creencias, era la de expresarse uno mismo y mantener ciertas convicciones que llevó a todos los aspectos de su vida y hasta el final, asumiendo cualquier tipo de consecuencia, como cuando en 1997 asesinó al argelino Joseph Ben Meadows, como os contamos en otro vídeo. Tras este asesinato, Notebait fue a prisión, pero lo que nadie sabía es que antes de ir, la banda se había separado de forma no oficial. Estuvo buscando una formación nueva de forma temporal, ya que algunos de los nuevos integrantes no encajaban. Y es que lo más importante para John como miembro de la MLO era que los miembros de su banda compartieran las mismas ideas que él, ya que la razón por la que Notebait formó la banda, escribía letras y tocaba música era para hacer llegar su mensaje. Lo que se dice del asesinato de Joseph es que John y Vlad se encontraban en una calle de Gothenburg, cerca de un parque que tenía fama de ser lugar de encuentro de homosexuales. Joseph se los encontró por la calle y se les acercó preguntando si eran satanistas por su indumentaria y que estaba interesado en conocer más sobre esos cultos. Al principio, Vlad y John no quisieron hablar con él, pero Joseph insistió en ello, así que finalmente accedieron y le pidieron que les acompañara a la casa de John, que era un centro habitual de reunión de la orden. Durante el camino, Vlad y Notebait le hablaron de la filosofía que tenía, y cuando llegaron a casa de John, Joseph ya estaba un poco acojonado y rechazó pasar a ella, así que le habló la posibilidad de seguir con la conversación en Kelly's Park si iba a estar más a gusto. Pero antes de ir para allá, Notebait entró a su casa y cogió una pistola y un taser. Una vez llegaron al parque, intentaron movilizarle con la taser, pero Joseph salió corriendo, así que Vlad le disparó por detrás y acto seguido le dio el arma a John para que hiciera lo mismo, así que Joseph murió en el acto. La policía no daba con el paradero del asesino, hasta que un día la novia de Vlad se había presentado en la comisaría para denunciar a su novio que le había pegado y amenazado con matarla. Y ya de paso confesó que Vlad y John eran los asesinos de Joseph y que sabía dónde estaba el arma. Así que ese mismo día, el 15 de diciembre, Vlad fue detenido por encontrarse una 9 milímetros en su casa. Supuestamente el arma, y además cargada, aparte de encontrar un cráneo humano, cosa que es ilegal. Y la mañana del 18, pues John fue detenido. En casa de ambos se encontraron altares satánicos, así que lo que en principio la policía catalogó como un crimen racista y homófobo pasó a ser un crimen ritual, ya que tras la detención de ambos, la policía interrogó a exmiembros de la MLO y estos contaron las ceremonias ocultas a las que habían asistido. Además, Vlad estaba últimamente muy insistente en realizar sacrificios humanos y también pensaba en la idea de cometer un suicidio en masa con todos los integrantes de la organización. De hecho, en una reunión posterior en la casa de John se hizo una lista con las posibles víctimas, entre las que se incluía algunos miembros de la organización, la novia de John
y algunos miembros de Dissection. Estas teorías llevó a varios miembros de la MLO a abandonarla, ya que no querían participar en ningún asesinato. Así que los únicos que quedaron dentro fue Bluff, John y la novia de este. Como ya sabéis, el asesinato de Joseph fue muy mediático y salió en varios programas de televisión. Y por todo esto, la MLO fue clasificada como organización criminal vinculada al satanismo. Durante su periodo en prisión, John admitió que acabó resignándose a cumplir la pena y desde el primer día que ingresó empezó a componer, ya que cuando fue arrestado tenía algunos temas empezados. Cuando ya llevaba unos años en prisión se le dio la oportunidad de utilizar una guitarra acústica y más tarde su guitarra eléctrica para acabar componiendo Rain Chaos. Y además estuvo buscando músicos para volver a formar la banda durante sus permisos de salida de la prisión, pero obviamente buscaba miembros que compartieran su filosofía, porque según él era la única forma de que el grupo funcionara, ya que Rain Chaos estaba basado en el grimorio de la MLO, el Libera Cerate, y que supuestamente las letras del álbum están escritas conjuntamente entre John Notveit y el Frater Nemidia, el Magister Templi de la Orden. Uno de los candidatos a ser miembro de Dissection fue Faust de Emperor, pero no eran muy compatibles, así que acabó eligiendo a Seth Titan, guitarrista de Aborin, que después de Dissection fue guitarrista de Bataille, a Thomas Aslund, conocido como Alzalmon, y batería de bandas como Dark Funeral, Infernal, Down y Gorgoroth, y al bajo a Brice Leclerc, que más tarde sería el bajista de Satyricon. Para él no tenía dudas que encontró la formación perfecta a nivel de visión y filosofía para usar a Dissection como una herramienta satánica para explorar la oscuridad interna. Según él, tras salir de prisión y darse cuenta del control absoluto que tenía la sociedad sobre las personas, empezó a valorar más el concepto de libertad y que no quería ser parte de esa sociedad, que aunque estuviéramos obligados a relacionarnos con ella, lo que te diferenciaba era la forma de hacerlo y la actitud que adoptas. Así que su forma de luchar contra eso fue llegar todo lo alto que pudo, haciendo lo que quería y sin depender de nadie. Por eso formaron su propio sello, Black Rising Music. 4 meses después de lanzar Rain Chaos, el 16 de agosto de 2006, John fue encontrado muerto en su apartamento en Hasselby por un disparo dentro de un círculo de velas, con un gesto satánico y el Libera Cerate de la MLO. Así que finalmente John acabó con su vida tal y como la MLO y su filosofía predicaban. Un satanista decide su propia vida y muerte, prefiriendo morir con una sonrisa en sus labios en el momento más alto de su vida que por enfermedad o vejez. Según la MLO, el suicidio es antisatánico cuando uno acaba con su vida por depresión. Y como John dijo en una entrevista, el círculo está cerrado y terminado. La noche en que Emil se enteró del suicidio de su hermano, escribió una canción en su memoria llamada Be at the End y la incluyó en el álbum de su banda llamado Night Electric Night. Como última curiosidad, os diremos que Eric Danielson de Bataille también dijo en alguna ocasión que Dissection es una de las bandas que más le ha influenciado para crear su música, tanto que tocó el bajo con la banda durante sus últimos conciertos. Por cierto, que si queréis que os hablemos de Eric o Bataille, déjanoslo por aquí abajo en los comentarios. Y ya está, esperamos que os haya gustado el vídeo. Y si es así, deja tu like así de gordo y suscríbete para ver más. ¡Nos vemos! Yo soy John de Dissection. Saludos.